Estática. El sistema mostrado está en reposo. Si el bloque presenta una tendencia a resbalar hacia arriba del plano inclinado y la fuerza de fricción estático es de 10 newton, calcule la masa de la esfera. Considere G igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, nos dicen que todo el sistema está en equilibrio, por lo tanto la sumatoria de las fuerzas deben ser igual a 0. La sumatoria de las fuerzas sobre los cuerpos, la esfera y la masa del bloque. Entonces, lo que debemos hacer ahora es señalar las fuerzas que actúan en cada uno de estos dos cuerpos, en la masa esférica y en la masa del bloque. Sobre la esfera actúa su propio peso, que es igual a m por g. Señalamos con un vector con dirección vertical y hacia abajo. También la fuerza de tensión que ejerce la cuerda sobre la esfera, con la misma dirección, con el mismo módulo, pero en sentido contrario. Ahora bien, convenientemente insertamos un sistema de ejes coordenados x e y sobre el bloque de manera tal que el eje x coincida con la dirección del plano inclinado, es decir, que sea paralelo al plano inclinado, y el origen de mi sistema de coordenada coincida con el centro de gravedad de la masa del bloque. Señalamos el vector peso del bloque, siempre con dirección vertical y hacia abajo. Proyectamos este vector sobre los ejes coordenados, así de esta manera, y nos genera una componente del peso en la dirección del eje Y y una componente del peso en la dirección del eje X. Vemos que esta componente, la componente del vector peso en la dirección del eje Y y el vector peso del eje Y forman un ángulo agudo. El plano inclinado también forma un ángulo agudo de 30 grados. Por definición, si dos ángulos agudos tienen dos lados perpendiculares entre sí, entonces son semejantes y sus ángulos homólogos también lo son. Quiere decir que yo tengo acá este ángulo agudo. Este lado es perpendicular al plano inclinado y este lado es perpendicular a la base del plano inclinado. Por lo tanto, este ángulo es igual a este ángulo. Quiere decir que mide 30 grados. Entonces, me interesa conocer el valor de esta componente. Si me fijo, el valor de esta componente coincide con el cateto opuesto de este triángulo rectángulo imaginario. Por lo tanto, este será igual a m por g por el seno de 30. Recordemos que m por g es el peso que coincide con la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Por lo tanto, esta componente, que es el cateto opuesto, será igual a la hipotenusa por el seno de 30, es decir, m por g por el seno de 30 grados. Y esto será igual a, la masa es de 8 kilogramos, la aceleración de la gravedad es de 10 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por el seno de 30. Esto me da un valor de 40 newton. Quiere decir que esta componente del peso que tiende a arrastrar el bloque en la dirección del plano inclinado y hacia abajo tiene un valor de 40 newtons. Finalmente señalamos la fuerza de rozamiento que se ejerce entre el bloque y el plano inclinado. Este es un dato que nos da el problema y es de 10 newton. Estas son las fuerzas que actúan en la dirección del eje X hacia abajo, tendiendo a bajar el bloque en el plano inclinado. En la dirección opuesta actúa la fuerza de tensión de la cuerda que está sujeta al bloque, es decir, esta fuerza tiende a hacer subir el bloque hacia arriba. Como el cuerpo está en equilibrio, entonces la fuerza de tensión debe ser igual a la suma de las fuerzas que tiran el bloque hacia abajo, es decir, que debe ser igual a la componente del peso en la dirección del eje X y a la fuerza de rozamiento. Dicho de otra forma, la fuerza de tensión debe ser igual a 40 newton más 10 newton. 40 newton es la componente del peso en la dirección del eje X y 10 newton es la fuerza de rozamiento.
Quiere decir entonces que la fuerza que ejerce la cuerda, la fuerza de tensión que ejerce la cuerda sobre el bloque es de 50 newton. Ahora bien, esta cuerda es la misma que pasa por esta polea y está unida a la masa esférica. Y dijimos que T es igual a M por G. Entonces, M será igual a T sobre G, es decir, a la fuerza de tensión sobre la aceleración de la gravedad. Reemplazamos con los valores. En vez de poner 50 newton, ponemos 50 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado sobre 10 metros sobre segundo al cuadrado. Al realizar esa operación y simplificar la unidad de medida de aceleración, nos queda que la masa es de 5 kilogramos.